Hay quienes dicen, "No, hombre, yo no soy muy bueno para la escuela, mejor voy a estudiar música". Y en realidad la música va muy conectada con la educación. ¿Quiénes pueden aprender a tocar un instrumento? ¿Hay una específica? ¿Todos pueden aprender? A veces le digo de broma a mis amigos, me hicieron dudar hasta de mis capacidades. Dije, ¿seré yo el problema a lo mejor? Quiero ver cómo va mi hijo porque yo no lo he visto tocar. Entonces, yo siempre regreso como que la pregunta y le digo, ¿cuánto tiempo practica en casa? Y como que se detienen un poco. No, pues realmente no practica. La relación que existe entre la música y la concentración. Años, fue en el 2017, más o menos. Yo tuve un problema auditivo en mi oído derecho. Es increíble darte cuenta de la cantidad de personas que tienen problemas auditivos, pero a veces lo pasas por alto porque como no te ha sucedido. Director del Instituto Mi Alabanza, con más de 10 años de experiencia en educación musical y dirección de programas de música. Ha formado parte de diversas instituciones como la Casa del Arte, el Colegio Jean Piaget y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde ha impulsado la enseñanza de la música en distintos niveles educativos. Sus estudios en canto, solfeo y pedagogía musical lo convierte en un referente en la integración de la música como herramienta educativa y el desarrollo personal. Maestro Rey David García García, bienvenido al podcast. Gracias, Daniel, un gusto estar aquí contigo y esperamos tener una buena charla. Claro que sí, así va a ser, no tengo la menor duda. Maestro Rey David, empecemos platicando sobre la música, su importancia en el desarrollo de personas, en sus emociones. La música forma parte de nuestra sociedad desde que nos levantamos Así es. hasta que dormimos. Así es. Pero, ¿qué beneficios tiene la música en términos cognitivos, personales, emocionales, según tu experiencia, qué has encontrado a lo largo de estos más de 10 años? Fíjate que personalmente creo que la música llega a tener un impacto muy grande en el nivel emocional, en el nivel cognitivo, por experiencias que hemos tenido. En el nivel emocional ayuda a mejorar la autoestima, la confianza, ayuda en la seguridad, la empatía. Fíjate que hemos tenido casos en los que de repente llegan jovencitas que son muy cohibidas o jóvenes que les cuesta un poco hablar o expresarse y llegan e inclusive de repente como maestro, ¿y cómo te llamas? Y el nombre muy bajito y les cuesta. Y conforme van pasando las clases, notamos un cambio en ellos. Los mismos papás nos llegan a decir, oiga, pues mi hija ha mejorado mucho en su confianza. Antes le costaba mucho hablar, socializar. Y en ese sentido, emocionalmente, la música tiene un gran impacto. Y en lo cognitivo, pues ayuda con la memoria, con la coordinación, ayuda mucho. Tenemos, no sé si yo creo que no es casualidad, pero muchos de nuestros alumnos son muy buenos en el ajedrez, en las matemáticas. Entonces, creemos, estoy seguro, que la música tiene un impacto muy grande en ese sentido. Es correcto, más adelante estaremos hablando del Ujú. tema de la memorización, de la concentración. Y sí, Así la es. música, las matemáticas, el ajedrez, el inglés, Ujú. ayudan mucho Así es. en el área cognitiva. Así es. En esos términos, tu experiencia como educador, ¿cree que la enseñanza de la música puede complementar en áreas educativas como la matemática, como la lectura? ¿Qué te dicen los alumnos? ¿Qué has visto por comentarios de los padres de familia? ¿Ha aumentado el rendimiento académico a partir de que los alumnos van a música? ¿Los notas igual? ¿Qué relación tiene la música con la escuela? Fíjate que se relaciona mucho en temas educativos. Muchas veces a manera de, quizá de broma, hay quienes dicen, "No, hombre, yo no soy muy bueno para la escuela, mejor voy a estudiar música". Y en realidad la música va muy conectada con la educación. En el tema de las matemáticas, la música se compone, de hecho, a través de mucha cuestión matemática, ¿verdad? Muchos temas matemáticos. Lleva ritmos, lleva patrones, lleva figuras que tienen un valor. Hay algo que se llama ligaduras de tiempo, que suman un tiempo más otro tiempo, entonces tienes que estar haciendo esa ecuación. Y en el tema de la lectura, en la música, anteriormente se le llamaba solfeo, hoy en día se le llama lenguaje musical,
Ok. que esto tiene que ver con ir leyendo, conforme vas leyendo tienes que ir ejecutando y tienes que ir leyendo patrones, tienes que ir leyendo tiempos, silencios, pausas. Entonces, personalmente creo que tiene una gran ayuda en el sentido de la lectura y de hecho muchas veces alumnos que han llegado por recomendación de sus propios maestros. El maestro de lectura le dice, lleve al niño o al alumno a estudiar música, solfeo específicamente, o en el tema de las matemáticas, los niños que juegan o que compiten en el ajedrez, siempre les recomiendan una actividad como la música, por el tema de la concentración, el desarrollo mental. Entonces, para mí van muy conectadas la música con los temas educativos. Correcto, fíjate que qué importante tener este conocimiento porque lo que acabas de decir, yo no soy bueno para la escuela, mejor me dedico a la música como una alternativa de salida, cuando en realidad la conexión que tiene entre la lectura, las Así es, matemáticas, la concentración es mucha. El tema de, de las fracciones, me imagino totalmente. que ahí los cuartos, los octavos, los dieciseisavos, ahí Hay está que echarle presente. mente, así es. E inclusive ves en la escritura un acorde, es un do max 7 con quinta bemol y una aumentada, entonces tienes que ir haciendo una ecuación, tienes que ir haciendo una suma, cuál es la séptima de esta nota, porque parte desde tu tónica hasta tu séptima, entonces tienes que ir, los números están constantemente en la música, entonces realmente yo tengo amigos, compañeros músicos que dicen de haber sabido que en la música iba a seguir con las matemáticas, le hubiera echado ganas desde la escuela. Entonces, en realidad, van muy conectados una cosa con la otra. Rey David, la música, el estudio de la música ayuda a nivel personal, Así es, pero también es importantísimo el trabajo en equipo. así es. ¿Qué me nos puedes hablar de tu experiencia en el desarrollo de los alumnos a nivel grupal, que pues, también es muy importante? Sí, hay algo que se llama ensamble. Entonces, cuando tú estás practicando, normalmente uno practica solo, pero, por ejemplo, te platico una experiencia. Nuestros recitales que hacemos en la escuela cada año, se trabaja unos meses con el alumno de forma individual, pero después tiene que haber un trabajo grupal en el tema del ensamble. Y te puedo asegurar que desde el músico más experimentado necesita ese trabajo grupal. Por supuesto, la experiencia te va ayudando. Tú eres músico, yo soy músico y quizás si nos traen un instrumento podemos acoplarnos rápidamente. Pero si lo ensayamos nos podemos acoplar mejor. Entonces, entra mucho el tema esto de saber trabajar en equipo, entender que la música es algo que se llama armonía. Y la armonía, como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene que tener paz con todos. Entonces, es muy importante entender que la música, desde el ámbito grupal, tiene cada quien una función que tiene que cumplir cada músico. Yo no puedo meterme en el momento que le corresponde al bajo, ni puedo yo en el piano estar haciendo lo que le corresponde al bajista, por darte un ejemplo. Entonces, en temas grupales, creo yo que sirve mucho la música y te lleva mucho a lo que es comprender el respeto hacia los demás, hablando tal vez musicalmente, pero te ayuda a aplicarlo en la vida también. Correcto, es por eso que la música tiene mucha relación Así es, en temas educativos porque te forma a saber escuchar, así es, a saber respetar tiempo sobre todo, correcto. en que la música pues es un medio, pero no eres tú el único para Así lucir. es, Y yo creo que eso es uno de los trabajos que haces en tu escuela al momento de querer ensamblar, de que cada uno tiene su tiempo, que cada uno tiene su así es. momento y que a veces te luces y a veces no puedes lucirte. Totalmente. A veces estamos el primer ensayo del recital y pues viene el alumno de piano, el de batería, el de bajo. Vamos a darle. Y la primera experiencia que tienes es una descoordinación muy grande normalmente. ¿Por qué? Porque cada quien ensayó en su tiempo, cada quien ensayó a su ritmo. Quizá el maestro por trabajar le bajó el tiempo a la canción, trabajó y luego se lo subió, el otro maestro también, pero le bajó más. Entonces cada quien trae su idea y ensamblarla es complicado. Cuando escuchamos, generalmente escucho el primer ensayo, si nos irá a ir bien, empiezo a pensar, ya hasta que empezamos a hacer el trabajo de ensamble, conforme van pasando, fíjate que no lo logras en un día, lo logras con el paso de las semanas. Por eso normalmente dedicamos 2 meses al ensayo de ensamble y vamos trabajando hasta que ya conforme van avanzando las clases te vas dando cuenta de la importancia que tiene el saber trabajar en equipo,
quitar a veces egos que hay entre los músicos. Normalmente no en los alumnos, pero sí en los músicos ya experimentados. Es que ya es mi parte y yo quiero entrar aquí y otro también. Y es importante aprender a respetar esa parte. ¿Quiénes pueden aprender a tocar un instrumento? ¿Hay una edad específica? ¿Ya hay una edad en donde ya no podemos emprender? Platícanos de estos. ¿Todos pueden aprender? Para mí sí. Para mí, yo estudié pedagogía en música. Y uno de los temas que se exponía, éramos varios maestros, y uno de los temas que se exponía era precisamente ese. No quiero decirlo como que era una queja, pero sí era una constante exposición es que yo tengo alumnos que no aprenden y ¿qué le digo? ¿Que no es lo suyo o qué? Y algo que aprendí tanto en el diplomado como en mi vida propia, en mi experiencia enseñando, es que cualquiera tiene la oportunidad de aprender. Por supuesto entran temas como las aptitudes, hay quienes nacen con aptitudes para poder desarrollarse rápido, hay otros que les cuesta un poco más. En el tema de la edad es un factor, no determinante, pero sí es un factor porque pues tú sabes que con la edad vamos perdiendo movilidad, vamos perdiendo retención, entre más años tenemos y empecemos más grandes a un instrumento, nos cuesta un poco más. Pero en realidad, para mí personalmente, y creo que eso está comprobado, todos tienen la misma oportunidad de aprender. Te platico un caso que me pasó una vez. Había unas jovencitas que entraron conmigo a música hace algunos años. Entraron tres, dos a guitarra y una a piano. Una de ellas era ya mayor, tenía como algunos 60 años, y las otras dos niñas pues eran de 15 y 16 años. Empezamos, primer mes, no había avances, no se notaban avances. Segundo mes, no se notaban avances y yo me esforzaba. Hasta simplifiqué el curso. Mira, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir a lo clásico, el círculo de sol. Y empecé enseñándoles el círculo. No había avances. Las niñas se empezaban como que a medio desesperar. Tú sabes que las generaciones de ahora quieren todo de inmediato, ¿verdad? Y la señora que estaba ahí aprendiendo, ¿no? Más Es tranquilita, paciente. practicando, sí. Tercer mes, a veces le digo de broma a mis amigos, me hicieron dudar hasta de mis capacidades. Dije, ¿seré yo el problema a lo mejor? No, pues no avanzaban. Total, cuarto mes empiezo a ver un cambio en ellos. Pero quien más avances tenía era la señora de 60 y algo años. Les pregunto, ¿en qué creen que se base esto que está sucediendo? ¿Por qué ellas no? Usted sí, sí se supone Que que debería entraron ser, igual. entraron igual y debería ser el revés. Y me dice, yo practico todos los días, me dice la señora. Y les digo, ¿y ustedes? No, pues la verdad, nada más cuando venimos a clase. Entonces comprendí que como el ejemplo del conejo y la tortuga, es igual. Ser constante, ser paciente, cualquiera tiene la oportunidad de aprender. Existen diferentes obstáculos, nos acabas de decir Así uno, es. la constancia, el Ujú. estar ahí persistente. ¿Hay más obstáculos o que debilitan el que alguien pueda aprender a tocar un instrumento o solamente se trata de estar ahí presente, presente? ¿Qué más influye en que una persona no logre Ujú. este pues aprender un instrumento? Creo que la motivación es el primer obstáculo que podemos enfrentar. La motivación influye en varias cosas. Por ejemplo, el no tener un instrumento. A veces hay niños que quieren aprender, no tienen su instrumento, entonces no tienen esa motivación. Pero creo yo que el primer obstáculo somos nosotros mismos al momento de aprender, como en cualquier disciplina. Eh, tu pensamiento de decir si puedo, no puedo, soy disciplinado, no soy disciplinado, ese es el obstáculo. Yo no veo otro obstáculo más, porque, por ejemplo, en escuelas como la nuestra les ofrecemos el instrumento. No tienes ese pero, por decirlo así, de poder aprender. No todos tienen la oportunidad o los recursos de adquirir un instrumento, pero yo creo y conozco alumnos que sin instrumento en casa han aprendido. Entonces creo yo que el obstáculo está más aquí que en algo físico realmente. Hay muchas testimonios de Ujú. gente que ha aprendido a tocar batería en la orilla de su Es cama, con correcto, botes, así con es. bolsas, y definitivamente la motivación, el querer, busca uno Así es. las herramientas. Rey David, ¿qué les dices a las personas que quizá no tienen un talento natural, este, como
los que conocemos, Beethoven, Mozart, como aquellos grandes Así que a es. los 4, 5, 9 años ya estaban dando conciertos Así es. a nivel internacional con los grandes. ¿Qué les puedes decir a estas personas que quieren, pero pues batallan un poco en el aprendizaje de algún instrumento? Sí, como en toda disciplina. eh, Hay una frase, Daniel, muy trillada, que la práctica hace al maestro, ¿verdad? A veces la decimos y la decimos, pero es una realidad. Creo yo que el punto más importante en el aprendizaje es la práctica. Me han pasado casos en la escuela, como todos los papás, ¿verdad? Quieren que sus hijos tengan avances. Entonces llegan, este, quiero ver cómo va mi hijo porque yo no lo he visto tocar. Entonces yo siempre regreso como que la pregunta y le digo, ¿cuánto tiempo practica en casa? Y como que se detienen un poco. No, pues realmente no practica. Bueno, nosotros los tenemos aquí, si somos muy exactos, los tenemos 2 días, a lo mucho algunos, son 2 horas en la semana. Saquemos cuentas de las horas que tenemos libres, vamos a suponer 5 horas al día que tengamos libres. En 5 días de la semana, para 2 horas, realmente es poco. Entonces, siempre mi pregunta es, ¿cuánto lo ve practicar en casa? Y de ahí partimos. Y normalmente los alumnos que no logran tener tantos avances son los que no practican en casa. Me voy a quedar con eso, porque como tú sabes y la audiencia, yo soy maestro de matemáticas y es una de las preguntas que nos hacen los padres de familia. ¿En cuánto tiempo mi hijo ya? Así Ya va a es. estar listo. Sí, sí, sí. A mi esposa en el tema de inglés, Ujú. en un idioma, ¿en cuánto tiempo mi hijo ya va a hablar el inglés? Este, la pregunta sería, ¿qué tanto tiempo le Así es, dedicamos así a es. esa disciplina que Es correcto. queremos fortalecer para obtener un fruto a largo, a corto, a Así es. mediano plazo? Definitivamente, y yo agrego esto algunas veces a algunos de los padres de familia, esto es como ir a un gimnasio. Totalmente. Hay personas que van al gimnasio y rapidísimo empiezan a Sí, hacer volumen. así es. Hay personas que Nos tenemos cuesta más. años ahí y no hacemos Así volumen, es. pero también influyen otros factores. La constancia, la disciplina, el Totalmente. tiempo y muchas otras cosas. Lo mismo sucede con la música, con un idioma Así y es. con cualquier otra disciplina. Totalmente. De hecho, yo siempre, acabas de tomar el ejemplo que siempre doy, el gimnasio, o las dietas, ¿verdad? No, es difícil que tú vayas al gimnasio y le digas al instructor, ¿cuándo voy a verme bien, ¿verdad? Como yo quiero. No es una respuesta, no hay una respuesta como tal que te puedan decir para tal fecha, porque son varios factores, la genética, tus cuidados, la dieta, el tiempo, la edad, influyen muchas cosas. No es lo mismo un chavo de 15 años que otro chavo como nosotros, ¿verdad? De pasaditos de los 30. Entonces, no es igual, la genética es distinta, quizá el tiempo también que tenemos. Influyen varios factores, pero sin duda creo que mientras la clave sea el hacerlo, ser constante en lo que haces, tarde que temprano vas a ver resultados. Correcto. Hablemos de la relación que existe entre la música y la concentración. Ok. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué música, qué tonos, qué tipo de melodías Ujú. recomiendas para fortalecer la concentración que hoy la necesitamos Así porque es, tenemos muchos distractores y ahorita totalmente. más adelante vamos a hablar al respecto un poco más a profundidad en el tema de educación, pero empecemos con esto. ¿Qué relación hay entre la música y la concentración? Hay mucha relación. La música, cuando tú vas a ver una película, o es más, si tú quieres tomar un fragmento de este podcast, por ejemplo, y quieres llegar a cierta audiencia, o quieres llegar, o causar ciertas emociones en ciertas personas, de eso va a variar la música que puedas poner de fondo. Si lo llevamos esto a una película, la escena te hace sentir en base a la música. No es lo mismo ver una película sin música que una película con música. Inclusive, pues ya hay carreras de producción musical En el de área. cine, ¿verdad? En el área del cine. Entonces, creo yo que la música influye mucho en el tema de la concentración.
en el tema de la relajación, en todos estos temas, en general la música influye, o es gran parte importante en lo que quieres hacer. Entonces, si influye de manera positiva, puede influir de manera negativa Totalmente, y genera distracciones. ¿Qué totalmente. opinas tú al respecto de la música en este punto? ¿Está distrayendo? ¿Cómo es que distrae la música? Creo que sí. Personalmente, por ejemplo, la música, te hablo de mi experiencia. Yo, cuando estaba en mis tiempos de escuela, de estudio, este, la música tiene, como hablábamos ahorita en el tema cognitivo, pues te ayuda a desarrollar, la concentración y todo eso, pero también influye en temas negativos. Por ejemplo, la música que actualmente, está en el mercado, es una música que influye negativamente en los jóvenes, a mi opinión. Hace poco fuimos a una feria, había unos juegos, y estábamos formados esperando un juego, y había unas canciones, Daniel, de verdad que yo estaba con mi hija en la fila y me daba pena que las escuchara. Creo yo que ese tipo de música influye e impacta de manera negativa en la concentración de los jóvenes, porque esos son sus ideales de ahora en adelante. Ellos piensan que lo que dice esa canción es correcto. También influye en el tema, yo platicaba con mi esposa y le decía, fíjate que cuando yo estaba en mis tiempos de secundaria, la música, más que ayudarme a concentrarme, me desconcentraba. Había una anécdota que platicamos mucho en casa, es que yo siempre traía los lápices y le pegaba a los bancos y yo estaba haciendo música en la mente, según yo, ¿verdad? Hacía mi música y a veces no ponía atención a lo que debería poner. Un día no fui a la escuela y otro compañero empezó a jugar con los lápices y la maestra sin ver así revisando, Rey David, y ya ni siquiera había ido. Entonces, para mí la música realmente era algo que me distraía en el buen sentido, más que ayudarme a concentrar, porque no sé si te ha pasado que quieres relajarte, pones música y tú como músico empiezas a oír una línea muy bien en el bajo o algo, y más que estar en la plática con tu esposa, a lo mejor estás pensando en los arreglos que estás escuchando. Entonces, bueno, a lo que me estás platicando, eh, estudiar con música puede ser bueno para algunos y puede ser ¿Es correcto? distractor para otros. Así Y es. creo que tienes razón, o sea, si una persona es músico, cuando vas a una fiesta, cuando vas a una boda, cuando está la música, etcétera, es para un músico es imposible no Sí, poner atención a las totalmente. líneas, a Ujú. la melodía, a cómo está estructurada. Así es. En tu opinión, ¿recomiendas? Hay muchos alumnos que dicen, es que yo, estudio y necesito tener la música en mis Ajá, oídos para concentrarme. así es. ¿Funciona para todos? ¿No funciona? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que no funciona para todos. Yo pienso que, y no es un tema de que la música sea el problema. ¿Ok? Creo yo que es más a manera personal, ¿verdad? Hay a quienes, yo por ejemplo, me cuesta mucho trabajo concentrarme cuando hay música, pero no porque la música influya mal en mí, sino por ese tema que mencionabas, de estar poniendo atención más a eso que a lo que estoy haciendo. Yo creo que la clave está en encontrar la música que te ayude a relajarte. O sea, si tú encuentras algo, por ejemplo, hay quienes oyen música con lluvia, con sonidos de lluvia, con sonidos de naturaleza o de la playa, les ayuda a relajarse y quizá les venga como beneficio al momento de estudiar. Pero sí creo que es para un tema personal. Hay algunos que se sienten mucho mejor, has ido al gimnasio y algunos traen su propia música, les ayuda en el tema de su motivación. Pero también me ha pasado gente que va en la bicicleta con la música y más que ir concentrado, va distraído y ha causado inclusive accidentes, o a veces vas y se te atraviesan y te das cuenta que llevan los audífonos. Creo yo que hay que saber aplicarlo a nuestra vida, si la música me trae un beneficio en ese sentido, o a lo mejor no tanto, ¿verdad? Hay otros que prefieren el silencio total, no me distraigas y yo estudio de esa manera. ¿Has escuchado, has leído algo de estudios que digan de los beneficios que tenga la música en la parte académica? ¿Qué nos puedes decir? ¿Hay algo? Sí, fíjate que en el 2013 la Universidad de Harvard sacó un estudio relacionado con esto, de cómo la música influía mucho en el tema de comprensión.
en el tema de concentración y memorización. La Universidad de Oxford también, creo que fue en el 2015, 2016, que también sacó un estudio más enfocado en la comprensión lectora, de los beneficios que traía. Entonces, universidades de mucho renombre han realizado estudios. Tú sabes que ellos no andan con juegos en sus temas que sacan de análisis. Y a mí me parecieron muy interesantes leerlos. Había otro, creo que se llamaba La música y la mente, es un programa estadounidense donde ponían a prueba alumnos estudiando con y sin, y los resultados beneficiaban a los alumnos que escuchaban música, como te digo, música que beneficia el estudio. Es como todo, si tú vas a una fiesta, no pones música de sonidos de naturaleza, ¿verdad? Pones música que mantenga alegre el momento. Si vas al gimnasio, pones música que te motive, que te haga sentir energía. Igual, cuando vas a estudiar, música que relaje tu mente y te ayude a concentrarte de mejor manera. Hablábamos hace rato de que la gente va en su bicicleta con Ajá, los audífonos al gimnasio, así es, estudiando. Cada vez más pequeños los dispositivos que generan así música en nuestros es. oídos. Hablemos del tema de salud. Ujú. ¿Cómo has visto tú, tu experiencia, los volúmenes, sobre todo en los músicos? Todos quieren más volumen, Así es, todos quieren escucharse más. Los sonidistas tienen un trabajo ahí muy, muy fuerte a sí, tener que bajar, subir, así es. pero no solamente este tema es para los músicos, los sonidistas, sino también para los que consumimos música constantemente. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué experiencia tienes en este punto sobre los niveles de volumen? Fíjate, Daniel, no sé si tú supiste, yo pues hace algunos años, fue en el 2017 más o menos, yo tuve un problema auditivo en mi oído derecho. Pues siendo músico es algo que te preocupa, es algo que te afecta. Conforme vas atendiendo esta necesidad, conoces muchas cosas, conoces personas que tienen el mismo problema. Es increíble darte cuenta de la cantidad de personas que tienen problemas auditivos, pero a veces lo pasas por alto porque como no te ha sucedido, lo pasas por alto. A mí me sucedió y pues empecé a conocer gente de nuestra iglesia, a compañeros, amigos, maestros, músicos que tenían problemas auditivos. Me di cuenta que la gente que no desarrolla tanto su oído, no es un problema. O sea, si lo siente o tuvo ese problema, continúa normal. Pero los que son músicos, sí nos afecta mucho el tema de tener una pérdida auditiva. Ya, ¿Por ya, qué? ya. Pues porque vives de eso todo Ok, el tiempo. ok. Entonces me di cuenta que, porque muchos minimizan, ay, pues bueno, pues nada más te pasó eso. Bueno, pero en realidad a mí me afecta Ok, de ya. una manera muy distinta, ¿me explico? Es como si al pintor quizá le pasa un problema en su mano, ya no se puede desarrollar de Sí. la misma manera. Entonces, ese es un tema que pude darme cuenta. Wow, impresionante. No, no, nunca lo había tomado desde esta perspectiva. Entonces, lo que nos estás dando a entender es que los músicos tienden a darse más rápido cuenta, Ujú. pues, por el Es ejercicio que correcto. tienen. Pero esto no significa que las demás personas no estén teniendo problemas de audición, sino que Así es, como no están en el constante así es. uso mm, detallado Ujú. de su oído, no se enteran. Es correcto. ¿Cómo te atendiste? Platícanos un poquito Ujú. de eso. ¿Cuáles fueron las indicaciones médicas? ¿Qué fue lo que hiciste tú? ¿Te preocupaste? ¿Te Sí, alarmaste? ¿Qué pasó? sí, fue al principio pues lo clásico, ¿no? Pues a lo mejor traigo una infección, a lo mejor traigo un taponcito o algo. Y ya cuando me atendí y me dijeron, no, pues traes un problema auditivo, oyes más con un oído que con otro, fue algo que me pegó, ¿verdad? En ese momento, hasta cierto punto piensas en ti, en el ámbito pues musical, Sí, ¿verdad? En tu claro, de lo que te desarrollo, yo dedicas. me dedico a eso. Pues creo yo que es un trabajo, es algo que te tiene que ayudar tu familia a apoyarte. Creo que Dios influye mucho en tu vida en ese sentido. Y algo que yo hice fue atenderme inmediatamente. Al día siguiente ya estaba con un médico, con un otorrino. Vas consultando opciones. Te repito, te vas dando cuenta de gente que pasó por lo mismo y tú pues no sabía. Entonces, y te recomiendan. Llegué, gracias a Dios, con esposos doctores, que me atendieron muy bien. Fue un tratamiento largo de un año, y luego de ahí sigues en constantes revisiones.
Y algo que aprendí en relación a eso, bueno, en el tema médico, yo tomé un tiempo esteroides para poder ayudar a desarrollar el oído nuevamente, a despertarlo. Pues a partir de ahí, yo uso tapones, porque aprendes cuánto vale tu audición. Ok. Entonces, lo digo de la siguiente manera, a veces me los pongo y me saluda a alguien y se me queda viendo. Y al principio era incómodo, pero después dije, para mí vale mucho el cuidarme mis oídos. De ahí aprendí, no sé si sepas, pero los decibeles son 85 decibeles, los que son Recomiendan. Ujú. recomendados. Ya pasarte de ahí 110, 120 decibeles es un peligro grandísimo. Te puede hacer daños permanentes al instante. Entonces, yo lo que hago es agarro unos taponcitos, venden ahorita tapones de marcas de Fender, de marcas de instrumentos. Me lo ponía, me lo pongo y estoy tocando. Lo que tienen de ventaja esos taponcitos es que no te dejan sin audición. Tú eliges, ¿no? Pues quiero uno que me reduzca 30 decibeles, Wow, ok. 20 decibeles. Te los pones, hay forma de colocarlos. Tocas muy bien, escuchas perfectamente, solo que te baja el volumen. Fíjate que me di cuenta, y eso lo leí en un estudio, que dentro de las iglesias cristianas hay muchos problemas de audición por falta de conocimiento, porque muchos ingenieros le suben y que se escuche, y realmente hay un desconocimiento. O sea, me asombré de darme cuenta que gran parte de la población que padece de un problema auditivo es cristiana, y eso a mí me sorprendió mucho, pues por la falta de conocimiento, que a veces son, no quiero decirlo de una manera mala, pero a veces pues ante la necesidad agarras a cualquier persona, oye, enséñate, vas, ahí vamos aprendiendo, pero desconocemos temas tan importantes como la audición. Y si tú vas preguntando en una iglesia, en los hermanos, sobre todo mayores, hay mucho problema de audición. Y gran parte de esto se debe a un mal control o manejo de equipos de sonido. Qué interesante y muchas gracias por esta información que sin duda nos ayudará a todos los que escuchen este podcast. Yo desconocía sí, sabemos de los taponcitos Ajá, porque pues los venden sí, claro, inclusive en las tiendas de es ferreterías, correcto, etcétera, es pero correcto. no sabemos que hay niveles, que Así hay es, tamaños, quizás sí, pero qué tanto te es reducen los correcto. decibeles. Rey David, cuéntanos cómo iniciaste en la música de niño, más adulto, adolescente, cómo fue que influyó, quién influyó, cómo es tu proceso de la música, cómo fue que entraste a esto. Sí, fíjate que tenía 5 o 6 años de edad. Mi papá tenía un grupo musical, tiene un grupo musical, pero iniciaba en aquel tiempo. Y había ensayos en mi casa constantemente con gente que iba, músicos que iban al ensayo. Y normalmente me llamaba mucho la atención la música. Y en las pausas que tenían de algún descanso o terminaban el ensayo, pues estaban los instrumentos ahí. El primer instrumento al cual me llamó la atención fue el piano y empezaba a picarle, sacaba algunas notitas. Mi papá empezó a ver que pues se me daba el aprender. Me ponía algunas tareitas, a ver, saca esto tú solo, lo sacaba. Ya para la tarde le decía, mira papá, ya saqué esta parte de la canción. Empezó a enseñarme mi papá es bajista, no es tan desarrollado en el piano, pero empezó a enseñarme lo que conocía, lo que sabía. Empecé 6 7 como a los 10 11 años, íbamos a grabar un disco, entonces, musical. Entonces, mi papá me decía, quiero que des un paso más, ya no quiero que toques el acorde y que lo marques y ya. Y me llevaron con un maestro de música, el cual me ayudó mucho, me desarrolló en muchas cosas. Y toda mi niñez, mi adolescencia, empecé, después agarré la guitarra y empecé a tocar la guitarra, después el bajo, la batería. Me empezaron a llamar la atención los instrumentos y así fue como fui comenzando. Después te podría decir que el primero que influyó en mí fue mi papá, en ese sentido. Después otros maestros a quienes admiro mucho fueron influyendo y creo yo que parte del estilo o del feeling que tengo al momento de tocar, pues es una mezcla de varios maestros que me enseñaron. Ya después tú poco a poco vas haciendo tu propio estilo, pero sí creo que traigo muchas influencias de esos maestros que algún día te causaron en mí esa impresión al momento de verlos a tocar. Hemos asistido a tus recitales, formamos parte de tu escuela por Así es. experiencia de nuestra hija y conocemos uno de los eslogan o una de las frases, pero sobre todo una de las esencias que trabajan ahí en tu instituto y es en torno a la palabra excelencia. Rey David, danos la definición de excelencia para ti, para tu instituto, para todo el grupo de personas que trabajan ahí contigo. ¿Qué es la excelencia para ustedes?
La excelencia, Daniel, para mí y para nuestra escuela es hacer lo mejor posible con los recursos que tengamos. Es algo que yo no puedo o no podemos exigirle la misma excelencia a una agrupación que tiene los mejores instrumentos, la mejor calidad de sonidos, que a otra agrupación que tiene instrumentos de gama media o gama baja, no tiene las mismas, pues decir, las mismas herramientas para poderse desarrollar. Para mí la excelencia significa haz lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿sí? Y poco a poco siempre exigirte, no conformarte. El querer hoy ser, el querer mañana ser mejor que hoy, eso es parte de la excelencia. Sé que excelencia es hacerlo mejor siempre, ¿verdad? Pero también tenemos que entender nuestras limitaciones, nuestras carencias, la falta a veces de apoyo, la falta de recursos, que a veces no las hay. Pero si yo me comprometo a hacerlo lo mejor posible con lo poco, tengo asegurado que el día que tenga mucho, voy a ser mejor de lo que pueda hacer con poco, ¿verdad? Excelente, Rey David. Por último, Rey, para despedirnos, tu definición de ser grande, ¿qué es grandeza? Una persona es grande cuando, ¿qué es para ti ser grande? Voy a tomar un fragmento de la palabra de Dios que dice, cualquiera que quiera ser grande entre nosotros debe primero ser nuestro servidor. Entonces, para mí la grandeza se define en alguien que aprende a servir, alguien que enseña, que comparte. Yo he conocido grandes músicos que no te puedes ni siquiera acercar a ellos, y he conocido otros músicos no tan famosos, no tan conocidos, que te comparten lo poco o mucho que puedan saber. Entonces, para mí la grandeza se define en qué tanto podemos servir a los demás con lo que sabemos. Rey David, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Para nosotros, tú eres grande. Muchísimas gracias, Rey David. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí.